Hola, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo día de reunión virtual, que es nuestra reunión anual de la Sociedad Castellana de Cardiología. Soy Ricardo Sanz, adjunto de hemodinámica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y editor de la Sociedad Castellana. Después del día de ayer, más centrado en aspectos clínicos, íbamos a tener una jornada de 9 a 2 de la mañana, que va a abordar las últimas novedades en tratamiento farmacológico, tanto antitrombótico como en hipolipemiantes. Una sesión también de actualización muy interesante de tratamiento intervencionista, tanto en hemodinámica como en electrofisiología, y una última sesión de repaso de novedades en imagen cardíaca. Como modera conmigo la mesa el compañero Andreu Porta Sánchez del Grupo Quirón Salud de Madrid, y le voy a ceder la palabra a él para que presente a todos los ponentes de la mesa. Quiero recordar que todos los registrados en el Congreso pueden entrar en la página web ecastellanacardio.es para el tema de las votaciones, ¿vale? Hay que votar las mejores comunicaciones orales de ayer y los mejores pósteres. Y sin más, otra vez, bienvenidos a todos. Paso la palabra a Andreu para que empiece la presentación de los ponentes. Buenos días, gracias por estar aquí a estas horas de la mañana y gracias por la invitación al comité organizador. Como ha dicho Ricardo, soy médico adjunto de arritmias del Hospital Quirón de aquí de Madrid y investigador en el CENIC, y tengo el placer de presentar a Víctor Hidalgo, que es adjunto de arritmias del Hospital Universitario de Albacete, que nos va a hablar de controversias de la anticoagulación en el paciente mayor con comorbilidades. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Andreu. Un segundo. Sí, mejor. Vale, bueno, pues muchas gracias. Efectivamente, voy a hablar sobre un poco el problema que nos encontramos a veces a la hora de tratar a estos pacientes ancianos. No tengo conflicto de intereses y, por supuesto, agradecer a la organización que me haya invitado a dar esta ponencia. Bien, a modo de introducción, al decir, como ya conocemos, que la fibrilación auricular pues, es una de las principales causas actualmente de ictus e insuficiencia cardíaca que tenemos en el mundo, y además estos pacientes, pues entre el 10 y el 40%, al menos una vez al año, van a sufrir una hospitalización. La prevalencia, como podemos ver, a partir de los 50 y de los 60 años empieza a aumentar escalonadamente con la edad, llegando a ser una prevalencia muy alta a partir de 70 años. Más del 10% de los pacientes van a sufrir fibrilación auricular, y por encima de los 80 años hasta más del 20% van a tener esta patología. Esto además es un problema creciente porque, como vemos aquí, actualmente la población española es más del 19%, es mayor de 65 años, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística se estima que para el año 2050 esta prevalencia va a ser todavía mayor, llegando a ser hasta más del 30% de la población según las estimaciones actuales. Ya sabemos que la fibrilación auricular se beneficia claramente de la anticoagulación en cuanto a prevención de ictus o embolia sistémica, y que este beneficio clásicamente se conoce que también es favorable para la gente anciana. De hecho, tener una edad de 75 años o más, pues puntúa con 2 puntos en la escala que habitualmente utilizamos, que es el CHAS-VASc, para anticoagular o no anticoagular a un paciente. El problema es, pues precisamente este, ¿no? Que la edad se asocia con mayor riesgo de hemorragias, como podemos ver aquí en el HAS-BLED, que es la otra escala, que es la que más solemos utilizar para evaluar el riesgo hemorrágico de estos pacientes. Y sabemos que con una puntuación de 3 o más, pues no contraindica la anticoagulación, pero sí te dice que, bueno, que tienes que tener cierto cuidado y valorar riesgo-beneficio. Y es que el paciente anciano, pues como conocemos, es un paciente comórbido, polimedicado, que tiene riesgo de caerse, y a veces también con deterioro cognitivo, a veces es importante, que nos va a dificultar todo esto. Y esto explica, pues ahora como hablaré en este trabajo que se publica en 2019, que las dos principales causas de no anticoagular a los pacientes son el riesgo de sangrado estimado por el médico y el riesgo de caídas que nosotros pensamos que tienen los pacientes. Eso hace que más del 50% de los pacientes de más de 75 años a veces no reciban anticoagulación. Si hablamos de comorbilidad, la definición de comorbilidad, porque es muy complejo encontrar estudios específicos en cuanto a paciente comórbido con anticoagulación, pero claro, es que comorbilidad se define como una coexistencia de al menos una o más condiciones en el contexto de una enfermedad primaria. Por lo tanto,
el 98% de los pacientes de más de 75 años con fibrilación auricular van a ser pacientes comórbidos, van a tener al menos una patología asociada. Además, se sabe que esta comorbilidad pues, se asocia con cuanto mayor comorbilidad tenga el paciente, mayor mortalidad van a sufrir estos enfermos con fibrilación auricular. Además, no solamente la mortalidad, sino que la evolución de un ictus de estos pacientes va a ser peor en un 37% de los pacientes y la mortalidad tras ictus a 5 años pues, también se multiplica. Y entonces, claro, pues nos hace plantearnos a veces el riesgo hemorrágico, el riesgo trombótico. ¿Qué pasa? Bueno, este trabajo se publica en una revista de electrofisiología, en el Heart Rhythm, en 2019, en el que se evalúa a 11.760 pacientes ancianos y se compara el beneficio que obtienen recibiendo anticoagulación frente a no recibiéndola. Estos pacientes, prácticamente el 90% tenían comorbilidades, tenían un riesgo, un CHA2-VASc muy alto, más del 85%, también tenían un Hasbled bastante alto, en torno al 70%. Bien, pues lo que se observa aquí es que la anticoagulación ofrece un claro beneficio en cuanto a prevención de ictus o embolia sistémica en el paciente tanto anciano, más de 75 años, como muy anciano, que lo catalogan por más de 85 años. Y los que más se benefician pues, fueron los que, en el brazo de warfarina, los que estuvieron un tiempo en rango terapéutico en más del 60%, y los que tomaron dosis plenas de anticoagulantes directos. Incluso es curioso ese trabajo que los pacientes que recibieron anticoagulación tuvieron menos sangrados. ¿Por qué? Pues lo explican porque los pacientes que no la recibieron tenían un Hasbled mucho más alto y ya de por sí basalmente tenían un riesgo hemorrágico superior. Perdón. Bien, quería hablar también del estudio BAFTA. Este es un trabajo antiguo, pero al que hacen referencia las guías, porque muchas veces nos encontramos en la consulta que pacientes ancianos con comorbilidades, pues se les pauta aspirina, al diario de 100, por miedo a anticoagularlo. Bueno, ya está claramente demostrado que esto no aporta nada. En este trabajo lo que se vio es que la warfarina era claramente superior a la aspirina en cuanto a prevención de eventos y, sin embargo, la aspirina producía las mismas hemorragias que la anticoagulación. Por tanto, la ácido cítrico, como dicen las guías, pues no es una opción en el paciente anciano. Lo que hay que hacer es decidir si anticoagular o no anticoagular. Y en el caso de anticoagular, que es lo más frecuente y lo que se debe hacer, hoy ya en día contamos con los anticoagulantes directos, en los que en los estudios pivotales pues han demostrado todos ellos que al menos tienen la misma eficacia que warfarina y un menor riesgo de sangrado en general, principalmente en lo que se refiere a sangrado intracraneal. Este beneficio se mantiene a lo largo del tiempo. De hecho, en el estudio Fantasía pues se ve cómo hay una tendencia a una menor probabilidad de eventos en los pacientes que reciben anticoagulantes directos frente a los que reciben antivitamina K. Voy a hablar de dos metaanálisis muy rápido en cuanto a beneficio de los pacientes ancianos comparando los anticoagulantes directos con las antivitamina K. Que se publica en el artículo de gerontología en 2019, en lo que compara los estudios pivotales, hace un metaanálisis en pacientes ancianos más de 75 años frente a pacientes más jóvenes, de menos de 75. Lo que se ve es que hay una reducción del 30% de ictus en los pacientes que recibieron anticoagulantes directos frente a warfarina, y los pacientes que más se beneficiaron fueron los ancianos. Como podemos ver aquí, el riesgo embólico en cuanto a ictus e embolia sistémica, pues los pacientes de más de 25 años tienen un mayor beneficio con anticoagulantes de acción directa que con warfarina. En pacientes más jóvenes no hubo diferencias significativas, aunque hay una tendencia también a mejoría con los anticoagulantes directos. Y en cuanto a sangrados, sí que es cierto que los pacientes de menos de 75 años obtienen un beneficio neto a favor de los anticoagulantes directos, y aunque hay una tendencia a mayor beneficio de los pacientes de más de 75 años, no lo alcanzó principalmente por el aumento de sangrados digestivos, sobre todo en el grupo de rivaroxaban. Y lo podemos ver como parece que en este caso, pues con apixaban y edoxaban sí que hubo una mejoría en cuanto a sangrados. Y este otro metaanálisis reciente también, se publica en diciembre de 2019 en la Revista Europea de Cardiología, y lo que vemos es que se hace un metaanálisis de 22 estudios en el que había más de 400.000 pacientes y más o menos va en la misma línea que el anterior. En cuanto a ictus embolia sistémica, los pacientes ancianos que reciben anticoagulantes directos tienen un mayor beneficio neto en cuanto a prevención de ictus embolia sistémica, y en cuanto a sangrados, pues
más o menos parecido. Ahí hubo una tendencia a mejoría en cuanto a los anticoagulantes directos, principalmente, como ya conocemos, en cuanto a menor incidencia de hemorragia intracraneal, aunque, de nuevo, pues la hemorragia digestiva, principalmente en el brazo de rivaroxaban, pues hizo quizá que no alcanzase la significación. Luego tenemos el problema de la insuficiencia renal. El paciente anciano, conforme va envejeciendo, hay mayor insuficiencia renal. El filtrado glomerular comienza a caer. Esto, a su vez, va a producir que haya más fibrilación auricular, y la fibrilación auricular, a su vez, va a empeorar la insuficiencia renal. Un círculo vicioso que, conjuntamente, va a producir que aumente el riesgo de ictus y de sangrados. Estos pacientes, que es cierto que nos da a veces un poco de reparo anticoagular por el riesgo teórico que podemos pensar que pueden tener en cuanto a sangrados, pues vemos cómo en este metaanálisis se compara los antivitamina K de nuevo frente a warfarina y descartando los pacientes con insuficiencia renal severa, un aclaramiento por debajo de 30, sabemos que en algún anticoagulante no se debe pautar, o por debajo de 15 en el resto, pues vemos que los pacientes que más se benefician de los anticoagulantes de acción directa son los pacientes que tenían una insuficiencia renal ligera o moderada, por tratamiento por debajo de 50. En cuanto a hemorragias, aquí son todos los grupos, los pacientes sin insuficiencia renal o con insuficiencia renal ligera o moderada, los que se benefician del tratamiento con anticoagulantes directos frente a warfarina. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues en estos casos hay que hacer unos controles más estrictos de INR, en los que estén anticoagulados con warfarina, y por supuesto hacer una monitorización de la función renal antes de la anticoagulación para así ajustar la dosis en los casos que lo requieren. En los pacientes en los que el aclaramiento sea menor de 60 o los pacientes ancianos de más de 25 años o incluso el paciente frágil, se recomienda hacer controles en vez de anuales de la función renal cada 6 meses. Y luego tenemos el problema de las caídas. Esto, sabemos que la población de más de 65 años, pues el riesgo de caídas está en torno al 1 o 2% al año, y estas caídas van a provocar en el 5% de los pacientes pues algún tipo de fractura e incluso hospitalizaciones. Esta es una escala que utilizan generalmente los compañeros de geriatría para evaluar el riesgo de caídas, y sabemos, según el modelo analítico de Markov, publicado en el 99, que para que un paciente pierda el beneficio de la anticoagulación debe caerse al menos 295 veces al año, y eso no se cae. El problema de este modelo es que evaluaba sobre todo el beneficio en cuanto al desarrollo de hematoma subdural. ¿Qué pasa? Que aquí se incluyeron a pacientes de más de 40 años, no se incluye la hemorragia intracraneal ni las hemorragias fuera del sistema nervioso central. Si nos vamos a estudios más recientes, vemos como este, por ejemplo, publicado en el 2016, en el que se evalúan a 5.088 pacientes ancianos, se ve que la mortalidad por caídas en pacientes mayores de 90 años era claramente superior, un 5,5% frente a los pacientes más jóvenes. Y además se vio que el uso de aspirina o warfarina, pues en estos pacientes se asociaba con una mayor mortalidad. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, revisando un poco la literatura, lo que recomiendan los compañeros de geriatría en este trabajo es hacer una valoración geriátrica integral de estos pacientes, y en base a unas puntuaciones como la escala de Bartel de dependencia o la escala de GDS de deterioro cognitivo o las escalas de fragilidad, pues si el grado de dependencia o deterioro cognitivo o fragilidad es muy alto, probablemente el paciente no se beneficiaría de anticoagulación, al igual que si la esperanza de vida del paciente es de menor de 6 meses, probablemente tampoco merezca la pena anticoagularles por el riesgo de hemorragia. En el caso de anticoagularlos, como digo, van a ser la mayoría. Traigo estos 2 trabajos recientes en los que se comparan, en este caso, el Oxaban frente a warfarina en pacientes con fibrilación auricular y riesgo de caídas, en los que se ve que el Oxaban es eficaz y seguro en estos pacientes, con una tendencia a menor mortalidad y a hemorragia intracraneal. En el caso de apixaban, de nuevo, pues más o menos parecido, en que el beneficio es comparable a la warfarina en cuanto a prevención de eventos, pero a nivel de hemorragias es superior a warfarina. Por lo tanto, estos 2 fármacos quizás sea una buena opción a tener en cuenta en los pacientes con riesgo de caídas. Y el problema de la demencia pues también está ahí. Los pacientes de más de 85 años sabemos que el 20% sufren algún grado de demencia, y los pacientes con fibrilación auricular, por supuesto, no se libran de ello. Del 3 al 5% de los pacientes van a tener un diagnóstico de demencia, y por encima de los 80 años pues el diagnóstico ya es bastante elevado, más del 10% de los pacientes. Los pacientes con demencia sabemos que tienen mayor riesgo de caídas, y el problema es que hay pocos estudios en los que estos pacientes estén representados. Yo he traído que es muy reciente, está disponible online desde enero de 2020, en el que estoy publicado en la Revista Española de Cardiología,
en el que se estudia a pacientes de 85 años o más que tenían sin demencia, con demencia ligera, frente a los que tenían demencia moderada o grave. Se les compara, tenían fibrilación auricular, evidentemente, y se les pone anticoagulación y se les compara con no anticoagular. Se evalúa la mortalidad, las embolias, la hemorragia y el combinado de muerte, embolia y hemorragia. Lo que se ve es que los pacientes que no tienen demencia pues salen beneficiados de la anticoagulación en cuanto a mortalidad, embolias y el combinado, con un poquito más de riesgo de sangrado que los que no recibieron anticoagulación, pero los pacientes con demencia moderada o grave sí que efectivamente hubo menos eventos embólicos, pero en cuanto a mortalidad o el combinado de muerte, embolia y hemorragia no hubo diferencias en cuanto a la anticoagular y sí que hubo un riesgo hemorrágico bastante mayor. Por tanto, este tipo de pacientes en los que tienen una demencia al menos moderada, pues quizá no se beneficiarían de anticoagulación. Habrá que ver luego si hay más estudios en referencia a este tema. Y por último, hablar del paciente frágil. El término fragilidad pues se asocia, sabemos, con la edad, se pierde la homeostasis corporal, que hace que aumente el riesgo de caídas, aumente el riesgo de hospitalización y el riesgo de muerte. Sabemos que más del 40% de los pacientes de más de 80 años con fibrilación auricular van a ser pacientes frágiles y, por lo tanto, el miedo principal es el riesgo de las caídas. Aquí se puede ver cómo a mayor puntuación de Hasbled y, sobre todo, a mayor puntuación del score de CS de caídas, pues cada vez, pues, cuanto mayor puntuación se obtiene, menos probabilidad de anticoagular a los pacientes. Aquí, pues, menos del 30% de pacientes con puntuaciones elevadas estaban anticoagulados. Sin embargo, se sabe que la fragilidad y la fibrilación auricular se asocia, como ya sabemos, con mayor incidencia de ictus y mortalidad. Y lo que vemos es, en este trabajo, que los pacientes frágiles que ingresan en un hospital por fibrilación auricular o que se diagnostican en un hospital de fibrilación auricular, pues tienen menos probabilidad de salir con anticoagulación que los pacientes que no han ingresado. Yo he traído este trabajo en el que se comparan estos tres anticoagulantes, dabigatran, apixaban y rivaroxaban, en el paciente frágil, y lo que se ve pues es más o menos va en la línea de lo que hablaba anteriormente. Los anticoagulantes directos tienen una eficacia similar a warfarina en cuanto a prevención de ictus o embolia sistémica, y el riesgo hemorrágico pues no hubo diferencia. Sí que parece que en este caso, como vemos, es muy heterogéneo en relación a los resultados, pero en este caso rivaroxaban sí que parece un poquito superior en el paciente frágil. Y ya para ir terminando, un recordatorio: cómo ajustar los anticoagulantes directos en paciente anciano. Pues bueno, en cuanto a la edad, sabemos que edoxaban y rivaroxaban no hay que disminuir la dosis por la edad del paciente. Dabigatran sí que habría que bajarlo de 150 a 110 cada 12 horas en pacientes de más de 80 años. Y apixaban, si cumple al menos dos de estos tres criterios que ya conocemos, había que bajar la dosis a 2,5 miligramos cada 12 horas. Y en cuanto a la insuficiencia renal, por debajo de 15 de aclaramiento no se debe dar ningún anticoagulante directo. Por debajo de 30 tampoco se debería dar dabigatran. Y en la apixaban, entre 15 y 30 mililitros minuto, habría que bajarlo a 2,5 cada 12, pudiendo dar la dosis plena por encima de 30. Y el resto, edoxaban y rivaroxaban, por debajo de 50 habría que bajar la dosis a 15 miligramos en rivaroxaban, a 30 en edoxaban y a 110 en dabigatran. Y para concluir, pues decir lo que, como modo de resumen, la anticoagulación oral pues aporta beneficio claramente en el paciente anciano a pesar de la mayor comorbilidad. Sí que se debe realizar una valoración geriátrica integral del paciente, principalmente en los casos que tienen mayor riesgo de caídas y son pacientes frágiles. Los anticoagulantes directos deberían de considerarse como primera opción, principalmente por el perfil de seguridad en comparación con warfarina. Y en el paciente con demencia moderada o grave, quizá la anticoagulación podrían aportar mucho beneficio. Y esto ha sido todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues comentamos. Muy bien, genial. Muchas gracias, Víctor. Fenomenal repaso. Estoy mirando en el chat y por el momento no hay ninguna pregunta. Yo tenía una pregunta, ¿Sí? Un comentario. A ver, está claro que la valoración, yo creo que los pacientes ancianos, la valoración del riesgo isquémico y hemorrágico, creo que los cardiólogos no lo hacemos mal, pero y sobre todo en pacientes más mayores, a partir de 75 años, a mí por lo menos me cuesta mucho intentar hacer una valoración geriátrica o eso, de la fragilidad y las caídas y todo eso. Sí. En tu práctica clínica, o en la práctica clínica como tú deberías que debería ser, Sí. ¿se consulta con los geriatras, unidades
Sí, pues mira, yo, fíjate, cuando leí el trabajo es lo mismo que me comentas. Digo, esto es imposible, en la consulta Claro, lo puedo estar haciendo de tantas escalas. No, pues yo lo que hago, vamos, y muchos compañeros, cuando tenemos un paciente realmente frágil, que tú muchas veces lo ves al entrar el paciente, ¿no? La impresión visual del paciente, cómo entra, cómo camina, ya ves que puede ser un paciente que tenga más riesgo de caerse, principalmente las caídas, que es lo que más nos preocupa. Yo en esos casos, cuando veo un paciente realmente frágil, que pinta que tiene unas puntuaciones elevadas en estas escalas, lo que hago es enviarlo a geriatría, que le hagan una valoración geriátrica integral, que además lo hacen muy bien. Es cierto que la mayoría no hace falta, como tú dices, pues evaluamos bastante correctamente los cardiólogos el riesgo, o por lo menos si el riesgo embólico y hemorrágico, pero yo lo que hago es, cuando veo un paciente que me impresiona demasiado dependiente, lo envío a geriatría. Yo prefiero que lo valoren ellos, ya también es por lo que comentamos, es que yo veo prácticamente imposible ponerte a hacer todas las escalas en la consulta con la presión existencial que tenemos. Nosotros ahí sí que echamos mano de geriatría en algunas ocasiones. de acuerdo. Andreu. Sí, una de las preguntas que hay en el chat y que ahora haremos, pero yo quería hacer una antes. ¿Cómo es la situación de la financiación de los anticoagulantes en cada una de vuestras prácticas? ¿Es fácil, es difícil? ¿Os tumban a veces alguna indicación Sí, para mantener el paciente con Sintrón, visitando el ambulatorio cada semana y toda esa peregrinación para hacerse un INR, ajustar la dosis, todo ese sarao? ¿Cómo es en vuestra práctica? Aquí en Castilla-La Mancha, lo he hablado más con compañeros, sobre todo de Madrid, que parece que tienen un poco más de problema. Aquí es cierto que no tenemos demasiado problema en cuanto a iniciarlo, ya no solamente a cambiarlos cuando reciben antivitamina K, sino a iniciarlos de entrada. Sí que es cierto que tenemos que hacer el visado este famoso, que eso ahora es online, entonces en cuanto a cumplir criterios, los cumplen todos, sobre todo en pacientes ancianos, pero no suelen poner muchas pegas. A mí, por ejemplo, rechazarme nunca me han rechazado ninguno. Es cierto que en Castilla-La Mancha, en ese sentido, tenemos poco problema. Fantástico, eso facilita las cosas. Una pregunta que sale en el chat a raíz de la charla es cómo convencer a los médicos de atención primaria para que empiecen a anticoagular ellos mismos los pacientes ancianos y se sobreentiende con alguna comorbilidad. Pues no tengo ni idea, porque eso nos pasa mucho, sobre todo nosotros en la unidad de arritmias, cuando revisamos los dispositivos, sabréis, pues tú que eres el arritmólogo, que muchas veces el paciente detecta fibrilación auricular silente, ¿no? En un dispositivo. Y inicialmente, como no podías estar en dos sitios a la vez, pues le decías al médico que genial. Saber de esta fibrilación auricular, por favor, iniciarle anticoagulación, y al final te devolví diciendo, mira, no, tú eres el cardiólogo, y tú. Entonces, bueno, yo creo que estas sesiones al final tienen que dar su fruto, vienen muy bien para que la gente sepa, los médicos, principalmente de atención primaria, estén convencidos en que la anticoagulación en estos pacientes, sobre todo en el paciente anciano, que no es mala, todo lo contrario, hay que tener un poquito de cuidado, pero al final yo creo que estas cosas vienen bien a hacerlas por eso. Pero es verdad que es complejo porque muchas veces nos pasan arritmias que al final hemos tenido que cambiar un poco la práctica y decir, bueno, cuando llegue el paciente que nos avisas y ya veremos cómo hacemos que el paciente se vaya con su anticoagulante, porque tenemos también ese problema. Sí. Muy bien, pues una última pregunta en el chat. En caso de paciente con Hasbled 2 o 3 y antecedentes de ictus recurrente, isquémico o hemorrágico, ¿qué dosis de estatinas recomendarías asociado al anticoagulante? Estatinas, yo soy muy agresivo con las estatinas. Yo intento siempre cumplir las guías. Claro, cuando sobre todo en pacientes además que han tenido más eventos, yo ahí voy a dosis plenas, incluso asociación de estatina con ezetimiba. Yo ahí sí que sería estricto. Es verdad que dicen que por debajo de 70 y idealmente por debajo de 70, sino por debajo de 100 en cuanto a ictus. Yo ahí me iría a lo que nosotros hacemos en cuanto a la cardiopatía isquémica, me iría por debajo de 55, sobre todo porque si ha tenido ictus recurrente, pues intentar modificar todo lo que tú puedas hacer farmacológicamente, ¿no? Estos pacientes también es verdad que tampoco te vas a poner muchas veces ser muy agresivo a nivel intervencionista. Yo ahí sería más agresivo e intentaría bajarlo por debajo de 55. De
De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, Víctor. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Muchas gracias. Son las 9:25, tenemos 35 minutos y nos quedan 2 charlas. Vamos a intentar ajustarnos un poco más a los tiempos. La siguiente presentación, como decía, corre a cargo de José Manuel Forcada, es médico adjunto también del área de arritmias del Hospital San Pedro de Logroño y nos va a hablar del papel de la anticoagulación como medicamento de prevención cardiovascular. José Manuel. Sí, buenos días. Bien, bueno, tengo algún problema porque no me veo en el vídeo. Bienvenidos a Logroño, a este Logroño virtual que nos hemos montado. Agradecer antes que nada a la Sociedad Castellana de Cardiología y al comité organizador que me haya invitado a esta mesa de nuevas evidencias en anticoagulación. En los próximos minutos hablaremos de la anticoagulación y qué importancia puede tener en la protección cardiovascular. Como ya sabemos, la aterotrombosis es una enfermedad polivascular y sistémica, es continua y progresiva y va a precisar de una protección vascular permanente. Esta aterotrombosis puede implicar una disminución de la esperanza de vida. Si se estima que las personas o la población a los 60 años tiene una esperanza de vida de 20, el simple hecho de tener antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular implica una reducción de esa esperanza de vida de casi 8 años. Si tenemos antecedentes personales de infarto de miocardio, esa reducción es de más de 9. Y si tenemos antecedentes de ictus, la reducción de esperanza de vida es de 12 años. Es decir, tenemos un exceso de riesgo o un riesgo residual en nuestros pacientes que necesitamos controlar. Y ese exceso de riesgo se presenta a pesar de un tratamiento médico óptimo. Desde hace mucho tiempo existen o se han ido realizando estudios y trabajos para intentar reducir ese riesgo residual, desde los iniciales con aspirina, que consiguieron una nada despreciable cifra de un 19% de reducción del MACE al año. Después vino el Capri con clopidogrel con una reducción muy modesta. Vinieron después estudios como Carisma y Pegasus con doble antiagregación, aspirina clopidogrel o aspirina ticagrelor, en el Pegasus con mayor eficacia, aunque también con mayor nivel de sangrados, y también ocurrió similar en el caso del TRAP PIN50 con Volapaxar y aspirina. Es decir, estamos persiguiendo reducir ese riesgo residual, algo tenemos que hacer. También ha habido trabajos y muchos haciendo un tratamiento dual con aspirina y warfarina, es decir, la vía de la anticoagulación más la vía de la antiagregación. Aquí os muestro un metaanálisis publicado en 2005 que reclutaba estudios desde el año 90 hasta el año 94 en los que con este doble tratamiento se conseguía una reducción de las tasas de infarto, pero a costa de un aumento en las tasas de sangrado mayor, posiblemente no asumible, y todo ello sin conseguir mejoría de la mortalidad. Por lo tanto, persiste esta situación de que algo tenemos que hacer. Años más tarde, en el 2012, se publica el estudio Atlas PIN51, que se realizó con pacientes en fase aguda o síndrome coronario agudo, a los que, aparte del tratamiento o además del tratamiento estándar del síndrome coronario agudo, se les randomizaba a un brazo de tratamiento con rivaroxaban, dosis vascular, y versus placebo. En este estudio se consiguieron unos resultados realmente llamativos. Por ejemplo, el endpoint combinado de muerte cardiovascular, infarto e ictus se redujo en un 20%, la muerte cardiovascular se redujo en nada menos que un 45% y la muerte por cualquier causa se redujo en un 42%. Todo ello con un ligero aumento, aunque un aumento significativo de la hemorragia mayor según TIMI, pero sin aumento de la hemorragia mortal ni la hemorragia intracraneal. Bien, como sabemos, la trombina promueve la producción de fibrina y la activación plaquetaria. Si nosotros disponemos de un fármaco
inhibidor del factor 10 activado, conseguimos bloquear la cascada de la coagulación, impidiendo la formación de trombina, por tanto la formación de trombo, y al impedir la formación de trombina también actuamos sobre la activación plaquetaria en un efecto sinérgico con otros tratamientos antiagregantes que simultáneamente podamos estar administrando a nuestros pacientes. Después de los resultados del estudio Atlas y en base a este hecho fisiológico que estábamos viendo, se diseñó el estudio COMPASS, que se publicó en el año 2017 y que reclutó a más de 27.000 pacientes que eran, a diferencia del COMPASS, pacientes en situación de síndrome coronario crónico, un 91% con arteriopatía coronaria y un 27% con arteriopatía periférica. Estos pacientes del estudio fueron randomizados a 3 brazos de tratamiento: aspirina 100, rivaroxaban 5 miligramos cada 12 horas y rivaroxaban 2,5 cada 12 horas más aspirina 100. Pues bien, este estudio debió ser finalizado de forma prematura en febrero del 17 debido a una abrumadora eficacia en el grupo de tratamiento con rivaroxaban. El objetivo principal de eficacia fue la combinación de infarto, ictus o muerte cardiovascular, y el objetivo principal de seguridad, los episodios de sangrado mayor según los criterios de la ISTH modificados. Esta modificación que se estableció para el estudio COMPASS en los criterios clásicos de la ISTH, en resumen, lo que implicaba era que todos los sangrados que habían necesitado atención urgente u hospitalización fueran considerados como sangrados mayores, sin exigir un determinado quintel de disminución de hemoglobina o de necesidad transfusional. Con ello, lo que se consiguió fue capturar mayor número de sangrados catalogados como mayores, hasta un tercio más. Los pacientes de este estudio COMPASS tenían unas características basales que son muy comparables a los pacientes de nuestro día a día. Había hasta un 38% de diabéticos. Eran pacientes que estaban bien tratados, con un 90% de fármacos hipolipemiantes y más de un 70% de IECA o ARA2. Es decir, podríamos considerarlos bajo tratamiento óptimo. A pesar de ello, se consiguió una reducción del objetivo principal, el combinado de muerte cardiovascular, ictus e infarto, de un 24%. Esta reducción del 24% era a costa de una reducción del 22% en la muerte cardiovascular y del 42% de ictus. Ambos dos son estadísticamente significativos. Hubo también reducción numérica del 14%, pero no estadísticamente significativa, del infarto. Y en cuanto al criterio de seguridad, pues sí hubo aumento de hemorragias en un 70% según los criterios modificados de la ISTH, pero no hubo aumento significativo de la hemorragia mortal, ni de la hemorragia intracraneal no mortal, ni de la hemorragia no mortal en otros órganos críticos. Con ello, el beneficio clínico neto que se alcanzó en este grupo de pacientes fue del 20%. Además, este beneficio fue homogéneo en todos los subgrupos, tanto por edad como por sexo, por zona geográfica, raza, peso corporal y también por patologías, disfunción renal, diabetes, hipertensión, dislipemia o enfermedad arterial, sea periférica, sea coronaria. Un beneficio, como aquí vemos, es homogéneo en todos estos subgrupos. Por otra parte, este beneficio clínico se mantiene en el tiempo, ya que si bien van disminuyendo la tasa del MACE, no aumenta la tasa de sangrado mayor en el tiempo de seguimiento. Poniendo esto en perspectiva y comparándolo con estudios previos de los que disponíamos hasta aquella fecha, vemos que en el COMPASS, con la dosis vascular de rivaroxaban asociada a aspirina 100, se consiguió una importante reducción del MACE, mayor que en estudios previos, y hubo también aumento de sangrado, pero, como hemos dicho, no significativo del sangrado mortal,
menor que en otros estudios, y cuando este sangrado era algo mayor, era compensado, de nuevo el concepto de beneficio clínico neto, por una mayor eficacia en cuanto a la reducción del MACE. Claro, estos estudios, con estos resultados, pues son muy esperanzadores, pero siempre nos queda la duda qué validez externa pueden tener estos resultados cuando lo llevamos a la vida real. Ya sabemos que los ensayos clínicos reclutan a pacientes con grupos muy específicos, de características muy definidas y condiciones muy controladas para periodos de tiempo limitados. Por contra, los registros o estudios observacionales se parecen más a la vida real. Pues bien, Darmon y colaboradores hicieron un trabajo después de la publicación del COMPASS en el que intentaron ver qué validez externa podía tener esos resultados y buscaron a los pacientes del registro REACH, era un registro que se había publicado unos años atrás, y cogiendo ese grupo de pacientes intentaron buscar en él el subgrupo de pacientes que cumplían las condiciones por criterios de inclusión, exclusión, etcétera, del ensayo COMPASS. Vieron que el 53% de los pacientes de REACH eran elegibles para COMPASS y vieron también que los pacientes de REACH elegibles para COMPASS experimentaron una mayor tasa de eventos que los propios participantes en el COMPASS. De tal manera que acabamos concluyendo que un alto porcentaje de pacientes de REACH eran elegibles para COMPASS, por tanto, aplicabilidad externa, y que además esa aplicabilidad externa se veía en un mayor beneficio en la práctica virtual, porque las tasas superiores de eventos entre los pacientes elegibles de REACH respecto a los de COMPASS podían estar indicando que el beneficio absoluto de la estrategia COMPASS podía ser incluso superior en la práctica diaria que la ya observada en el mismo estudio. Abundando más en el concepto de protección vascular, os voy a mostrar brevemente un estudio recientemente publicado en mayo de 2020, que es el Voyager. Es un estudio que aglutinó a más de 6.500 pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática y que precisaban una revascularización periférica reciente. Estos pacientes, después de la intervención de revascularización, fueron randomizados a 2 plazos de tratamiento, aspirina 100 y rivaroxaban 2,5 cada 12 más aspirina 100. ¿Cuál podría ser la justificación para el enfoque de este estudio? Bueno, sabemos que los pacientes que se someten a revascularización periférica presentan un alto riesgo de complicaciones vasculares posteriores. Y ya habíamos visto... 2 minutos, José Manuel. Sí, estamos cerca de terminar. En el ensayo COMPASS, reducciones significativas no solo del MACE, sino del MACE para los pacientes con enfermedad arterial periférica. ¿Qué se consiguió en este estudio? Una reducción del 15% del endpoint combinado, que aquí se describe. Esa reducción era estadísticamente significativa. Esa reducción del endpoint combinado se consiguió sin un aumento significativo del sangrado mayor, que fue un 43%, pero no era estadísticamente significativo. Aquí la escala fue por Tini, la valoración. El beneficio fue constante igualmente. Y ya estamos finalizando. Volviendo a nuestro concepto de protección cardiovascular, debemos reducir el riesgo residual. Para ello, debiéramos modificar lo más posible el estilo de vida de nuestros pacientes, de lo cual nos ayudaría mucho los programas, son muy importantes los programas de rehabilitación cardíaca. Deberemos de controlar lo mejor posible los factores de riesgo de nuestros pacientes y deberemos, por tanto, y finalmente, optimizar y mejorar el tratamiento farmacológico. Este tratamiento farmacológico fundamentalmente se basa en 4 pilares: beta-bloqueantes y estatinas, dietas de grado 2 y la terapia antitrombótica. Hasta ahora solo disponíamos de terapia antitrombótica con el enfoque de antiagregación doble o sencilla. En la actualidad podemos hablar también de antiagregación más anticoagulación. Las guías de síndrome coronario crónico 2019 de la Sociedad Española de Cardiología recomiendan
un segundo tratamiento antitrombótico para determinados pacientes. Y esa recomendación la hacen con una nivel 2A en pacientes que tienen un alto riesgo de eventos isquémicos sin alto riesgo de sangrado. Y en una recomendación de clase 2B, nivel de evidencia A, para pacientes con un moderado incremento del riesgo isquémico sin alto riesgo hemorrágico. Además, las guías establecen también cuáles son esas opciones de tratamiento dual y rivaroxaban es la única opción de tratamiento dual antiagregante más anticoagulante para determinados tipos de pacientes, como son posinfarto de miocardio de más de un año de evolución o enfermedad coronaria multivaso, teniendo precaución con la disfunción renal severa. Por lo tanto, concluyo, la aterotrombosis es una enfermedad vascular sistémica, coronaria, cerebral y periférica. En la enfermedad arterial coronaria correctamente tratada todavía persiste un riesgo residual. La afectación multivaso es además frecuente y empeora el pronóstico. La reducción del riesgo residual debe manejarse aplicando una estrategia global, tratamiento de factores de riesgo, estilo de vida y tratamiento antitrombótico. El inhibidor del factor 10A rivaroxaban puede incrementar la protección vascular de forma sinérgica con la antiagregación, mejorando el pronóstico de la enfermedad polivascular, ya que disminuye un 24% el objetivo primario combinado, un 42% el ictus, un 22% la muerte cardiovascular y un 18% la mortalidad por cualquier causa, con un beneficio clínico neto del 20%. En los pacientes con enfermedad coronaria debe de valorarse la prolongación más de 12 meses y el tipo de tratamiento antitrombótico, y el paciente con enfermedad multivaso es un claro candidato a la estrategia COMPASS. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Excelente repaso también. Rápidamente, una pregunta del chat de David Martín, nuestro presidente, pregunta: ¿crees que la alta prevalencia de insuficiencia cardíaca en COMPASS puede justificar los resultados del estudio? Bueno, podría tener una cierta importancia en los resultados del estudio, pero no obstante, la insuficiencia cardíaca también forma parte de la constelación de situaciones patológicas de los pacientes con enfermedad cardiovascular, y no obstante es algo a lo que también debemos tratar. Si con ello hemos conseguido reducciones de mortalidad, que es casi el gold standard del principal endpoint, pues hemos conseguido un beneficio muy importante. Yo creo que lo está relacionando con la incidencia alta de insuficiencia cardíaca en el estudio. A su vez es un traductor de fibrilación auricular, y por lo tanto también si lo reduces el ictus, pues reduces eso, se mejoran esos resultados. Yo tengo otra pregunta. De todas maneras, en el estudio COMPASS no participaban en pacientes con fibrilación auricular porque los criterios de exclusión no lo permitían. Entiendo, sí, pero supongo que David se refiere a que esos pacientes a lo mejor luego tenían fibrilación auricular, ¿no? O sea, una especie de sesgo de selección. ¿Lo estáis utilizando? O sea, en la práctica clínica, tú en tu caso concreto, o tus compañeros o gente que tú conozcas, ¿se está haciendo COMPASS en la práctica? Que yo sepa, no. Yo tampoco. De hecho, esta indicación ha sido admitida muy, muy recientemente en ficha técnica del producto, y a día de hoy es una indicación que ya se puede utilizar, pero simplemente con receta blanca, no está financiada. Eso dificulta mucho las cosas, notablemente, y además, ya te digo, eso ha sido una cosa muy reciente en los últimos meses. Muy bien. La última pregunta, rápido. Asociación de clopidogrel y rivaroxaban en pacientes con ictus y aterosclerosis difusa de 75 años o más que tengan intolerancia a la aspirina, nos preguntan en el chat.
Bueno, Clopidogrel en vez de aspirina. perdón. Utilizar clopidogrel en vez de aspirina. Junto con Clopidogrel en vez de aspirina asociado al rivaroxaban. Bueno, no es una cosa que esté recogida en los ensayos, pero es una opción que puede resultar lógica y, sobre todo, bueno, si tienes un paciente con intolerancia a la aspirina, pues algo habrá que hacer. Esa es una posibilidad, o solo rivaroxaban, no lo sé realmente, pero... Muy bien. Muy bien. Pues vamos ya con la... No hay más tiempo para preguntas, vamos un poco justitos. Vamos ya con la última charla del doctor Iván Núñez. Él es adjunto de hemodinámica del Hospital Clínico San Carlos aquí en Madrid y nos va a hablar de estrategias de manejo antitrombótico en el paciente con FA y estén coronario. Buenos días, muchas gracias por la presentación, muchas gracias al doctor Martí y el resto de compañeros y amigos de la Castellana por la invitación. Es un placer estar con todos vosotros y muchas gracias a los asistentes por estar a estas horas. Yo voy a acabar de completar el tratamiento de los pacientes con fibrilación auricular y que precisan además un stent coronario para cerrar el cuadro que han pintado mis compañeros antes muy brillantemente. Estos son los puntos que vamos a repasar rápidamente con la idea de intentar dar un mensaje final lo más claro en la medida de lo posible. Evidentemente, como todos sabéis, en los pacientes que precisan intervencionismo coronario hay un porcentaje nada desdeñable que necesitan anticoagulación oral a largo plazo. Hablamos de un 10%, incluso más en algunas series. Generalmente, el motivo de esta anticoagulación es obviamente la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, como todos sabemos, supone un lastre que te aumenta la morbilidad 2-3 veces. Muchas veces. ¿Qué hacemos en general y de manera muy sucinta para el cateterismo en estos pacientes que están anticoagulados? Consideramos mantener la anticoagulación, es decir, no retiramos el síndrome para los pacientes con fibrilación auricular que van a un cateterismo programado en general. Si es verdad que hay que utilizar un acceso radial, es la recomendación global, pero en este caso es todavía más relevante. Si los pacientes toman dicumarínicos y están bien anticoagulados, probablemente por encima de 2,5 no hace falta añadir anticoagulantes adicionales para realizar un intervencionismo, para poner un stent. Lo que sí hace falta es tratar con anticoagulantes de manera probablemente normal a aquellos que reciben anticoagulantes de acción directa. Además, y como idea general, se recomienda también evitar el uso de inhibidores de la glicoproteína 2B3A y de nuevos antiagregantes más potentes que podrían, teóricamente, aumentar el riesgo de sangrado. Y en este sentido, antiguamente se hablaba mucho del tratamiento antitrombótico en función del dispositivo que implantábamos en la coronaria y esto ya no es tan así. Como veis, se hacen los grupos, como se recomiendan las distintas guías de práctica clínica, da igual poner un stent o poner un bypass o bien, si se hace tratamiento médico simplemente, es un poquito diferente, pero lo que se hace es estratificar, sobre todo en función del riesgo hemorrágico. Lo que ocurre es que los pacientes que reciben anticoagulantes orales, evidentemente todos tienen un riesgo hemorrágico elevado per se. Entonces aquí tenemos que ir un poco a una granularidad mayor, estimando con más cuidado, si cabe, que en los pacientes normales el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico. Esto lo hacemos de una manera bastante adecuada. El riesgo isquémico, aunque hay distintas escalas, el CHA2-VASc, que es la principal en fibrilación auricular, es bastante fácil para el clínico hacerlo intuitivo, pues que haya tenido una trombosis del stent, insuficiencia renal, que se pongan muchos stents, más de 3, muchas lesiones tratadas, muy largas, más de 60 milímetros, o tratamientos complejos, bifurcaciones con los stents, tratamiento de oclusiones crónicas, enfermedad muy extensa, multivaso, diabetes, etcétera. Esto es fácil hacerlo. Lo que es un poco más complejo, y también hay muchas escalas, Hasbled y otras, pero no son a veces tan buenas como las de riesgo isquémico, es el riesgo hemorrágico. Y además tienen el problema de que muchas circunstancias que motivan un mayor riesgo isquémico también motivan un mayor riesgo hemorrágico, con lo cual tenemos un poco de problema, pero básicamente están recogidas aquí, pues que el paciente tenga insuficiencia renal, que sea mayor. Desde luego es muy importante que haya tenido un proceso oncológico o que haya sangrado previamente o que tenga anemia, entre otras cosas. Así que
los viejos buenos tiempos del tratamiento de un stent farmacoactivo 12 meses, un stent convencional un mes de doble pues esto todo ha cambiado. Ahora tenemos que individualizar, porque si os imagináis un paciente de 60 años con un síndrome coronario sin elevación del ST, que le hacemos el cateterismo y vemos esto, que es un vaso pues calcificado, se pone un stent y queda bien, pues no es lo mismo que este señor que ha venido sin elevación del ST porque tiene tapada la circunfleja, en elevación en estas derivaciones que se le han hecho, y sacamos todo este trombo fresco de aquí que hay que poner stents. Son pacientes probablemente un poco diferentes, es decir que cuando ponemos un stent, esto es un stent farmacoactivo implantado en la coronaria de un modelo porcino, de un corazón de cerdo, pues probablemente se comporte de manera un poco diferente en función de cómo sea el vaso que hay debajo. Entonces, esto, añadido a la situación clínica, es lo que hay que valorar. Ya digo que evidentemente los pacientes que precisan un stent, doble antiagregación, pero si además precisan anticoagulación, nos encontramos con 3 fármacos que además aumentan mucho el riesgo hemorrágico, como todos sabéis. Y esto ha sido una preocupación que se ha venido tratando principalmente, de una forma más seria, diría yo, en el último lustro. Un poquito antes, digamos que abrió el melón el grupo de estudio del estudio WEST, que como todos sabéis es un estudio que se llevó a cabo en Países Bajos, en 15 hospitales, y que lo que hacía era comparar por primera vez de una forma novedosa, de manera aleatorizada, generalmente en pacientes con fibrilación auricular, el tratamiento doble contra el tratamiento triple, con dicumarínicos, evidentemente. Lo lógico fue el evento primario. Evidentemente, los que tenían triple terapia, pues sangraban mucho más al año que los que no la tenían, los que tenían doble. Bueno, pues es lógico. Lo que no era tan lógico, no era tan intuitivo, es esto que se vio en el evento secundario, que era un combinado de muerte, infarto, revascularización ictus o trombosis del stent. También iban peor los que recibían triple terapia. Y esto, aquí hay unas ciertas limitaciones en este estudio, que además incluía un número limitado de pacientes, 560. Pues ya empezó a aumentar la precaución que teníamos que tener los médicos respecto a este tipo de pacientes que son muy complejos. Afortunadamente, este estudio incluyó un anticoagulante, los dicumarínicos, que valen bien para anticoagular, pero que son unos fármacos del siglo pasado y que ahora afortunadamente disponemos de opciones probablemente un poco mejores para anticoagular, los anticoagulantes de acción directa. Ya lo han explicado muy bien mis compañeros, lo conocéis todos porque en la última década han salido multitud de estudios, los pivotales, ya tenemos mucha experiencia en usarlos, pero el resumen, juntando todos los pivotales, estos nuevos fármacos, además de ser más cómodos, pues como los nuevos smartphones, presentan ciertas ventajas, son más seguros, sin perder eficacia, e incluso al final del día pues, lo que hacen es que los pacientes se nos mueran menos, que es una cosa indudablemente indiscutible. Lo que ocurría es que teníamos los estudios en fibrilación auricular, pero los pacientes que además de fibrilación auricular tienen un stent, pues son una vuelta de rosca en cuanto a gravedad, en cuanto a complejidad y en cuanto a más riesgo de sangrado, lógicamente. Así que necesitábamos estudios, y afortunadamente ya los tenemos, como sabéis, en este tipo de pacientes. Estos estudios son un poco diferentes a los que había previamente porque van orientados principalmente a la seguridad, a ver si sangran o no. Hay que decir que en la letra pequeña no tiene una potencia estadística suficiente como para detectar en algunos casos eventos isquémicos como tenían para la fibrilación auricular los anteriores. Pero bueno, ya tenemos mucha información y contamos con los 4 estudios de los 4 fármacos que están comercializados. Primero vino Rivaroxaban, luego Davi, Apixaban y Edoxaban el último el año pasado con algunas diferencias de matiz, pero bueno, que en suma podemos ver que los eventos primarios que siempre eran de hemorragias, los comparativas con dicumarínicos pues sangran mucho más a costa de no perder eficacia en eventos isquémicos. Lo mismo con Dabigatran, que utilizaban pues 2 brazos de tratamiento de estudio, 110-150, pasaba lo mismo, sangraban menos que la triple terapia, a costa de no perder por el otro lado. El Apixaban fue estudiado en el ensayo clínico Augustus, que era un poco diferente a los otros, lo era en el sentido de que incluía más número de pacientes en un diseño factorial 2x2 que nos permitía ver además las diferencias que se podían encontrar entre el uso de Apixaban
y el dicumarínico, o el uso de aspirina o el placebo, que es lo que se había hecho habitualmente en todos estos estudios, comparar la triple terapia con una doble terapia que suponía quitar rápido la aspirina. Como veis, las curvas pues, son muy similares a las anteriores, no voy a entrar, y el ENTRAS, que fue un estudio un poquitito más pequeño presentado en el Congreso Europeo del año pasado, iba en la misma línea. Esto es un análisis, un subanálisis publicado recientemente que vio la luz en el Congreso Americano de Cardiología este año, del Augustus, que me ha parecido muy interesante porque nos da pistas sobre qué hacer en cuanto al tiempo de aspirina. Aquí en la columna de la izquierda veis los eventos en el grupo morado que reciben aspirina respecto a los que no lo reciben. Los eventos de sangrado pues sangran más, aquí veis, al mes, 30 días después de la aleatorización del paciente. Los pacientes en el Augustus se autorizaron aproximadamente unos 14 días después de ponerse o de tener el evento, ¿no? Bueno, sangran más y lo que ocurre es que tienen menos eventos isquémicos. Con aspirina, menos eventos isquémicos el primer mes, sangras más. Pasado estos 30 días, con un landmark análisis, si ponemos el contador a cero, vemos que las curvas en cuanto a sangrado pues son las mismas que antes. Siguen sangrando más los que tienen aspirina respecto a los que tienen placebo. Muy bien. La parte interesante viene en esta curva, que es la de combinado más isquémico de muerte, trombosis, infarto o ictus de 30 días a 6 meses. Vemos que las curvas van muy juntitas, es decir, que tal vez no hay beneficio de pasar con la aspirina de los 30 días. Esto es un poco lo que se sugería aquí. Por tanto, recapitulando con la información que tenemos de todo esto, ya empezamos con el West. Evidentemente, si tú usas una triple terapia, usas un tratamiento antitrombótico más potente, nuestros enfermos que tienen un stent, pues van a sangrar más. Van a sangrar más, no está claro tengan un beneficio de mortalidad y bueno, pues podría haber un trade-off en cuanto a trombosis. Ha habido multitud de metaanálisis, no voy a entrar muchos en ellos porque según van saliendo estudios, van saliendo metaanálisis, incluso algunos repetidos con los mismos estudios. Este fue el primero que incluyó los 4 ensayos clínicos que os he comentado respecto a los nuevos anticoagulantes. Estos anticoagulantes de acción directa pues demostraban que en el pool pues sangraban menos, evidentemente comparándolos con la triple terapia de dicumarínicos, y que, bueno, pues en los eventos isquémicos, sobre todo en la trombosis del stent, que es un evento poco frecuente, pero bastante demoledor desde el punto de vista clínico, la triple terapia con dicumarínico, pues podría, bueno, pues veis, tener esta tendencia. Ya digo que hay muchos metaanálisis. Esto es una búsqueda que hice ayer para preparar esta sesión y, como veis, cada año hay más. Y además, bueno, pues, fijaos, poquitos meses de confinamiento, la tira. Y además, el problema es que los metaanálisis pueden no ser congruentes o concordantes con sus resultados. Así que solo voy a mostrar este, que me ha parecido muy interesante porque hace una interpretación un poco más práctica desde el punto de vista clínico. Y me explico. Muchos de estos estudios comparan triple terapia con doble terapia, con lo cual antes de que te den los resultados tú ya te imaginas que la triple sangra más, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí lo que hacen es decir, bueno, doble terapia con anticoagulante directo versus doble terapia con dicumarínico, acenocumarol, con warfarina, entonces estos estudios concretamente. Bueno, esto lo sacan del Augustus. Pues sangran menos. Doble terapia versus doble terapia. Esto es relevante. Triple terapia versus triple terapia. Lo único que cambia es el anticoagulante. Sangran menos los anticoagulantes directos. Y doble terapia, lo que hacían todos con anticoagulantación directa versus triple con dicumarínico. Evidentemente sangran mucho menos. Esto lo sabíamos. La parte interesante es el otro lado, la trombosis. La doble terapia de uno con la doble terapia del otro, dicumarínico de acción directa, no hay diferencias. La triple de uno con la triple de otro, como es lógico, probablemente no hay diferencias. El tema de esto va a estar posiblemente en si usas una doble terapia con una triple terapia, es decir, más sangrado, menos eventos isquémicos. ¿Qué recomendaciones ha habido? Pues lo sabéis de sobra. Han multiplicado los documentos de expertos, consensos, etcétera. Estos dos son el europeo y el americano. Básicamente son similares en la idea, aunque el americano es un poco más conservador en cuanto a la intensidad de tratamiento antitrombótico. Lo importante es valorar el riesgo isquémico hemorrágico
si tiene mucho riesgo hemorrágico, pues sería un anticoagulante oral, el que sea, recomendado probablemente de acción directa con clopidogrel durante 12 meses. Si tiene no tanto riesgo isquémico, pues un mes de triple terapia. Y si tiene mucho riesgo trombótico y no tanto hemorrágico, pues a lo mejor hasta 6 meses de triple terapia. Luego llegamos al año con un anticoagulante oral y un antiagregante, y a partir del año muchas veces pues ya se puede considerar en pacientes seleccionados quitar todos los antiagregantes plaquetarios y dejar el anticoagulante oral. La pregunta es, tenemos 4, ¿cuál usamos en cada circunstancia? Creo que es muy difícil, por lo menos para mí, decir cuál, con seguridad, porque no hay estudios directos que comparen uno con otro, hay metaanálisis, hay varios en red, etcétera, bueno, ya sabéis las triquiñuelas de las estadísticas, pero estas son unas recomendaciones británicas que a modo práctico te dicen, bueno, si tengo un paciente que tiene un riesgo hemorrágico muy alto, pues tal vez iría a los que tienen en los pivotales un poquitito de menor sangrado, incluso se utilizan 2 veces al día, Apixaban, Davi o Doxa. Si han tenido un ictus, como prevención secundaria, pues tal vez iría a estos 2. Si lo que tienes es mucho riesgo de ictus isquémico y bajo riesgo hemorrágico, pues el que tal vez pueda o se ha nominado como el que podría reducir más el riesgo de ictus isquémico, Davi. Si lo que has tenido es un paciente con sangrado gastrointestinal previo, mejor apixaban o edoxaban, insuficiencia renal, ya lo han comentado muy bien mis compañeros antes, o si el paciente, tiene voto en esto, que yo creo que debe tenerlo, pues a lo mejor apuntaría a una formulación diaria en vez de a tomarte 2 pastillas, porque además suele coincidir que estos pacientes están muy polimedicados. Así que con todo esto en mente he intentado resumir un poco lo que hay. Voy a dar un mensaje final según como lo veo yo. Evidentemente, cuando tienes delante el paciente, te encuentras con que tiene un riesgo isquémico, tiene un riesgo hemorrágico, lo podemos valorar del modo que sea, como hacemos habitualmente, y puedes tener mucho riesgo isquémico o poco, y mucho riesgo hemorrágico o poco. Entonces, en general, la anticoagulación quedaría de mano de un anticoagulante de acción directa en todos los casos, salvo excepciones, en base a la evidencia disponible. Si tienen mucho riesgo isquémico y poco hemorrágico, pues lo que haríamos sería antiagregación dual y añadir aspirina 1 a 6 meses. Si lo que tienes es mucho de todo, esto es lo que yo decía habitualmente, anticoagulante, clopidogrel 12 meses, pero viendo el subanálisis del Augustus que os he contado, pues habría que considerar en función de cuál de estos prevalece el mes de aspirinita. Si tenemos bajo riesgo de todo, pues triple 1 mes y luego dejamos clopi anticoagulante 1 año. Y si tiene poco isquémico y mucho hemorrágico, entonces tendríamos que ir a, evidentemente, con vigilancia estrecha, no se puede dejar al paciente vuelva usted dentro de 18 meses, que hay que ver cómo evoluciona, como es lógico, dejarlo 6 meses o entre 12 o 6 meses de clopidogrel. Y esto es todo. Muchas gracias por la atención. Fantástico, fantástico. Muchas gracias, Iván. Ha sido un magnífico resumen. Tenemos microsegundos para 2 preguntas muy rápidas. Una del chat, que es de una mujer de 85 años, plantea un escenario clínico. Mujer de 85 años, hipertensa, dislipémica, infarto anterior con lesión de un vaso, revascularizada con stent, fármaco activo, trastornos digestivos no sangrantes, pero con anemia. ¿Le daríamos aspirina o clopidogrel? Yo le daría clopidogrel, quitaría la aspirina. Parece que sí, ¿no? Uno de los temas que no se ha hablado y que es una pregunta muy cortita es la cantidad de fibrilación auricular, ¿no? No es lo mismo un paciente que ha tenido un episodio en su vida que el que está entrando y saliendo de fibrilación auricular de forma continua. ¿Eso se ha tenido en cuenta en alguno de los estudios o es una cosa que poco? Bueno, yo creo que eso es una pregunta muy difícil, Andreu. Me explico. Todos estos estudios lo que hacían era incluir pacientes que tenían indicación sentada de fibrilación auricular. En estos, vosotros sabéis mucho más de estos. Bueno, y si tiene 30 segundos o 23 segundos de fibrilación auricular, entonces lo tengo que anticoagular. Me parece muy difícil de contestar. No sé si hay
forma de hacerlo de manera concluyente. Yo tal vez iría a ver el resto del paciente, si es un paciente que ha tenido un ictus sin ningún género de dudas. Si es un paciente que tiene 59 años y es sano y no tiene nada más, no es ni hipertenso, pues entonces te diría, hombre, pues que tengo un minuto de fibrilación auricular, pues no anticoagulo, ¿no? Y bueno, pues iría... Sin duda. Muy bien, bueno, pues vamos a cerrar. Nos hemos pasado 5 minutos del horario. Muchísimas gracias a los 3 ponentes, espectaculares las charlas. Gracias a todos los que nos estáis escuchando. Y recuerdo que a las 10:15, en 10 minutos, siguiente sesión, actualización en este caso en intervencionismo, tanto coronario estructural como en electrofisiología y estimulación cardíaca. Lo dicho, muchas gracias y a disfrutar del día. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.